Los eunucos, individuos castrados, fueron frecuentemente empleados a lo largo de la historia en funciones palaciegas, religiosas o administrativas. Su condición física especial los convertía en seres únicos, leales a sus amos y su supuesta incapacidad para amenazar el poder establecido. Los eunucos han sido una historia de soledad, víctimas del recelo de una sociedad que ha querido verlos como seres imperfectos, codiciosos, deshonestos, débiles, lascivos y traidores. Permanece con nosotros para explorar las antiguas culturas que incorporaron la presencia de eunucos, y quédate hasta el final para conocer cómo era el proceso de castración. Bienvenidos a Historias Fascinantes. La figura del eunuco surge en diferentes rincones del mundo, y en cada uno de ellos tiene un nombre propio. Kurgarru para los sumerios, Asinu para los acadios, Ishtaritu para los babilonios y Galli para los romanos, entre otros muchos, para definir una misma realidad. Aquellos que habían sido privados de sus genitales por orden de los gobernantes, aunque algunos llegaron a hacerlo por voluntad propia, o incluso para salvar económicamente a una familia que nunca volverían a ver. A cambio de todo lo que se les quitaba, se les otorgaba mucho poder y privilegios. Ellos, a cambio, se convertían en leales hombres de confianza de reyes y emperadores. Los casos más antiguos de castración humana que se ha registrado se remontan a la época de los sumerios y se ubica en la ciudad de Lagash, durante la tercera dinastía de Ur, entre los años 2120 y 2003 a.C. Aunque algunos estudios sugieren que ya existían en el 4000 a.C. Aquellos primeros eunucos tenían una baja consideración social, a pesar de que algunos alcanzaron puestos de confianza política. Los sumerios observaron que la castración privaba al eunuco de toda aspiración a perpetuarse y le hacía ser una persona sin unión, lo cual facilitaba su gobierno. En la antigua China desempeñaron papeles prominentes en la corte imperial. Durante la dinastía china de los Ming, 1368 a 1644, se llegó a registrar 100.000 eunucos. Al principio eran suficientes los delincuentes o criminales condenados a la castración, pero al aumentar la burocracia imperial, surgió la necesidad de incrementar su número. Se empleaban como sirvientes en el palacio, donde algunos alcanzaron altos rangos en la administración. El último eunuco imperial chino fue Sun Yaoing, que murió a los 93 años en 1996. En el antiguo Egipto, los eunucos eran considerados aptos para ocupar posiciones de confianza, como guardianes de las mujeres de la familia del faraón o tesoreros, debido a su incapacidad de engendrar hijos. Los griegos emplearon a eunucos como tutores de sus hijos, confiados en que no tratarían de seducirlos, ya que las relaciones entre hombres era una práctica frecuente. La palabra eunuco procede del griego eunouchos, guardianes del lecho eunuco. Educaban a los hijos de los ricos y eran considerados sirvientes. En la antigua Roma, los eunucos nunca estuvieron bien considerados, excepto en el culto dado a la diosa Cibeles en Roma, que exigía a sus sacerdotes, llamados los Galli, la castración como una prueba extrema de su fe. Pero muchos alcanzaron puestos notables, sirviendo como asistentes de alto rango en la corte imperial, como la administración y la protección de altos funcionarios, y en algunas ocasiones fueron convertidos en amantes de emperadores. Uno de los más conocidos fue Esporo, castrado para convertirse en esposa de Nerón. A finales del Imperio Romano y durante el Imperio Bizantino, los emperadores Diocleciano y Constantino, entre los siglos III y IV, comenzaron a rodearse de eunucos para tareas como lavarse, peinarse, vestirse. Algunos de ellos ascendieron llegando a funcionarios de alto rango, que realizaban labores muy específicas como mensajeros, mediadores, embajadores o secretarios privados. Estos eunucos se convirtieron en personajes de enorme poder e influencia, despertando pasiones y envidias a partes iguales. En la corte imperial bizantina existían un gran número de ellos, a menudo organizados en una jerarquía separada y con diferentes carreras. Archieunucos, cada uno a cargo de un grupo de eunucos, se encontraba entre los cargos principales en Constantinopla, por debajo de los emperadores. Bajo el gobierno de Justiniano en el siglo VI, la castración fue prohibida, y aquel que siguiera esa práctica era castigada y sus propiedades confiscadas. Pero donde más tiempo fueron empleados los eunucos,
fue en el Imperio Otomano, un sistema heredado del Imperio Bizantino a partir de la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Los eunucos eran prisioneros de guerra o esclavos masculinos, normalmente castrados en la pubertad. Esta operación estaba a cargo de egipcios cristianos o judíos, y como el Islam prohibía la práctica de castración, la misma se hacía en el camino hacia el mercado. Existen 3 variedades de eunucos: el completo, al cual de niño se le extrae en órgano completo, de Keur, el pene, el escroto y los testículos; el eunuco incompleto, al que se le priva solo de los testículos tras la pubertad; y finalmente, el eunuco al que se le atrofian los testículos por frotamiento. El primer tipo es el adecuado para velar por la seguridad del harén. Los otros 2 son considerados inseguros, al haber conocido en el inicio de la pubertad el deseo sexual. Existían 2 clases: los eunucos negros traídos de África, y más apreciados cuanto más feos eran, y los eunucos blancos traídos de Bosnia, que se encargaban del orden y las finanzas. Los eunucos custodiaban la puerta interior de las 3 puertas del harén real. Esta era una posición de respeto y honor para aquellos que también regulaban las prácticas sexuales de las mujeres. Escoltaban a los invitados dentro del área del harén y alertaban a las mujeres para que pudieran ocultarse cuando llegaban los extraños, y acompañaban y custodiaban a las mujeres cuando salían del harén. En 1871, el comercio de esclavos fue prohibido en el Imperio Otomano, pero los eunucos siguieron existiendo aún con caída a principios del siglo XX. Procedimiento. Todas las culturas fueron similares en la forma de proceder a la castración y, salvo excepciones, empezaba a los 7 u 8 años. La operación de la privación de los genitales externos masculinos, emasculación o eviración, podía efectuarse de manera parcial o total. La manera parcial era la castración propiamente dicha, es decir, la extirpación, por corte, o la inutilización, por golpes, de los testículos. Otra manera parcial era la extirpación por corte del pene. La manera total era cuando se mutilaba radicalmente, cortando pene y testículos. Según investigaciones realizadas en los siglos XIX y XX en China, el barbero primero envolvía desde su base al pene y los testículos conjuntamente en una venda común que ajustaba fuertemente, lo que producía dolor y proporcionaba la forma de una especie de embutido. A continuación, iba retorciendo hacia un lado el paquete así formado, tomaba un cuchillo curvo, lo alzaba a distancia calculando para un corte fuerte y veloz. Llegados a este punto, el barbero preguntaba una vez más si estaban seguros de una decisión que sería irreversible. Si el futuro eunuco era mayor de edad, él debía responder por sí mismo, y si era menor, entonces, la respuesta correspondía a la familia allí presente. Si la respuesta final era afirmativa, entonces con un solo movimiento cercenaba los genitales. Luego, junto con el inmenso dolor, se producía una abundante hemorragia. El barbero aplicaba baños de sales y aceites para detenerla, y luego aplicaba una pequeña cuña de metal, generalmente estaño, en el orificio uretral. Entonces venía lo más difícil. El nuevo eunuco debía estar andando despacio sin mayor descanso, y no consumir nada de líquidos por unos días. Al cabo del tiempo, se le retiraba el tabique de metal antes colocado en el orificio uretral. Si conseguía orinar, entonces la operación había sido un éxito y ya podía empezar a gestionar un empleo para servir en la corte del emperador. En caso contrario, una atroz agonía esperaba al nuevo eunuco antes de su lenta muerte. En China, los despojos genitales a veces eran reclamados por quien fuera su propietario, en cuyo caso el barbero se los entregaba. Pero con frecuencia dichos despojos no eran reclamados, y en ese caso el barbero los guardaba en una vasija, anotando cuidadosamente la fecha y a quién pertenecían. En el caso de la castración en el Imperio Otomano, los genitales de la víctima eran atados con una cuerda y cortados con una cuchilla afilada. Para detener la sangre y evitar la infección, la herida se llenaba de resina o metal caliente. Después de eso, el niño era enterrado hasta el cuello en arena caliente durante varios días para no tocarse la herida e interferir con su curación. El dolor atormentaba a los castrados durante varios meses y el porcentaje de muertes por complicaciones era muy alto. Los niños podían morir durante la cirugía o tiempo después por infecciones. Aunque los eunucos llevaron una vida desahogada y con privilegios, las consecuencias en su salud física y psicológica
fueron de por vida. Problemas en el tracto urinario, obesidad, falta de líbido, problemas en los huesos. Fueron algunos de los padecimientos de esta cruel práctica, sin contar que en muchos casos fueron objetos de burlas, por no ser considerados hombres y poder procrear. El dolor de la castración, sombrío testigo de un pasado enigmático, se disuelve entre las páginas del tiempo. Una cicatriz eterna que susurra historias de sacrificio y transformación, recordándonos la fragilidad de la condición humana en su lucha por el poder, la identidad y la supervivencia.